Excelente día, contadores. CADEFI les da la más cordial bienvenida al curso presencial de este día. El tema que analizaremos el día de hoy será Derechos y defensa del contribuyente en materia fiscal. Ante la constante emisión y notificación de actos administrativos por parte de las autoridades fiscales provenientes del ejercicio de sus facultades de gestión y comprobación, los contribuyentes deben conocer los derechos con los que cuentan tanto a nivel constitucional como legal, así como la forma en que pueden ejercerlos ante las distintas autoridades encargadas para ello. Demos la bienvenida al expositor de este día, el licenciado en Derecho y Maestría en Derecho Administrativo, Antonio Monreal Luna. Iniciamos la primera parte de este curso. Bien, buenos días a todos ustedes, bienvenidos. Vamos a empezar, por respeto a los que han llegado, pues vamos a iniciar nuevamente. Este curso que el día de hoy tenemos, que es Derechos y Defensa del Contribuyente en Materia Fiscal, nos corresponde presentar al expositor para que pues lleve a cabo dicho tema. El licenciado Antonio Monreal tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad La Salle. Asimismo, tiene una especialidad en Derecho Tributario por la Escuela Libre de Derecho. También tiene una maestría en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana. Actualmente es director de análisis técnico en la Prodecom. Y bueno, pues sin más preámbulo, le doy la bienvenida al expositor y le cedo la palabra para que nos lleve a cabo con este curso. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Buenos días a todos. Nada más haciendo la aclaración, fui hasta hace muy poco tiempo director general de análisis sistémico de la Prodecom. Estuve en la Prodecom, Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, casi 5 años desde su creación. Entonces, lo que vengo aquí a platicarles y a comentar con ustedes, van a ver que tiene mucha utilidad, van a ver que es algo muy práctico y sobre todo si me atrevo y si CADEFI se atrevió aquí a presentarme como expositor en este tema, es porque realmente lo que se va a platicar se puede poner en práctica en defensa de los derechos del contribuyente. Son 10 horas, es mucho material, como podrán haber visto, muchas láminas, incluso se recortaron algunas, hay varios anexos y todavía faltan algunas tesis. Antes que nada, les doy las gracias, es un día complicado, mucho tráfico, esperemos que más contadores se vayan incorporando en la medida y ese es el perfil para el cual está manejado el curso. Ustedes verán muchos artículos, verán algunas tesis de jurisprudencia, verán criterios de Prodecom, pero la idea es que al final de este curso de 10 horas ustedes sepan qué derechos tiene el contribuyente y la manera de ejercerlos. La vanguardia, últimamente todos sabemos que hay una defensa legal del contribuyente, una defensa jurisdiccional y no jurisdiccional. Por lo general hay recursos de revocación, hay juicios de nulidad, juicios de amparo. Estos últimos ya son más especializados y van más dirigidos a los abogados. Pero también hay una defensa, que es la que yo les comentaba, que me dediqué los últimos 5 años, por lo menos en esa etapa, a la defensa no jurisdiccional de los derechos del contribuyente. Voy a venir a hablar de qué derechos hay. Hay derechos fundamentales establecidos en la Constitución, hay derechos convencionales establecidos en los tratados internacionales y también hay derechos legales, algunos en el Código Fiscal de la Federación y algunos otros más en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. A mí me gustaría que fuera una plática muy amena, que cualquier pregunta me fueran interrumpiendo y bueno, no será interrupción, con todo gusto la fuéramos comentando, porque el curso lleva una estructura. Más allá de ver la parte sustantiva, de que vamos a ver la parte adjetiva, la parte procedimental de los derechos del contribuyente. Todos, me imagino la mayoría aquí son contadores y como les decía, yo esperaría que al final de esta plática ustedes sepan que hay derechos y que se pueden acercar a la Prodecom. No es que venga directamente a ofertar sus servicios, pero cuando ustedes vean la gama de servicios que tienen y todo sin costo, créanme que van a acudir a la Prodecom como un defensor no jurisdiccional de los derechos del contribuyente y la ventaja, y aquí algunos abogados por eso reclaman, es que ustedes en la medida en que aprendan estos derechos van a poder a sus clientes defenderlos sin ningún costo para ellos. Ustedes podrán incrementar un valor agregado a sus servicios y no necesariamente, y esa es la idea de que estén aquí ustedes hoy aquí, tengan que utilizar un abogado. Hay cuestiones más técnicas, como veremos sobre todo el sábado, donde necesariamente se necesitará el apoyo de un abogado,
pero estimo yo que con lo que vengo a platicarles, al final ustedes puedan o estén en aptitud de presentar una queja, de presentar un acuerdo conclusivo ante la PRODECON, de presentar un buen recurso de revocación y sobre todo, y yo siempre lo he tenido muy claro, los contadores saben más que los abogados. Los contadores saben la parte sustantiva. El tema luego es escribir y luego es los requisitos de procedencia. Hay veces que un contador puede tener claridad sobre por qué no procede determinada crédito fiscal, por qué no procede determinado impuesto, multa, pero el problema es saber expresarlo. Entonces, más allá de ser un curso de argumentación, es un curso de procedencia de medios de defensa para que sepan que si los presentan en tiempo y forma y con la parte sustantiva que ustedes tendrán en su apoyo, podrán obtener soluciones favorables. En menor medida nos vamos a enfocar a juicio de nulidad y a juicio de amparo, porque como les decía, ya es una medida más especializada para abogados. Incluso las leyes respectivas piden que quien se dedique a litigar esos asuntos tengan la cédula de abogado, pero sí les voy a dar una idea general de qué procede. Y ya voy a empezar directamente. Hay derechos fundamentales, les decía, derechos convencionales. Hay una reforma muy interesante del 2011 en la Constitución, donde se establecen los derechos humanos. Anteriormente se establecían las garantías individuales y a partir de la reforma constitucional del 2011 son los derechos humanos. ¿Por qué son derechos humanos? Porque el Estado no los puede vedar, el Estado no los otorga, simplemente el Estado los reconoce. El derecho humano es aquel que tiene el ser humano, personas físicas y personas morales. Vamos a ver que hay criterios también que dicen que las personas morales no tienen derechos humanos, hay otros criterios que sí, pero son derechos que el Estado no me puede, digamos, obligar, simplemente me debe de reconocer y es una reforma muy trascendente. También al final de la exposición voy a dar mi correo porque para preparar este material y en general durante el trabajo en la PRODECON y mi trabajo en defensa de los contribuyentes hay muchísima bibliografía que consultar. Hay una seria, hay una no tan seria, hay revistas especializadas, me imagino que ustedes serán suscriptores de algunas de ellas, pero ahora hay mucha literatura y por literatura me refiero a libros, me refiero a artículos de opinión que consulté para efectos de la presentación. Este trabajo que tienen ustedes en sus manos lleva mucho respaldo, entonces quien estuviera interesado en algún tema en particular, con todo gusto me escribe, con todo gusto me manda un WhatsApp, una llamada y les mando la información porque todo no se puede poner en las láminas. Y de verdad también hay una parte muy invaluable dentro de, de su material, que son los criterios que emite la PRODECON. Vamos a ver qué naturaleza tiene, qué alcances tienen, pero los abogados somos muchos de estar consultando tesis de jurisprudencias. Les decía yo, hay una defensa jurisdiccional, no jurisdiccional del contribuyente, y todos los criterios que ustedes tienen en su material son casos que resolvió y atendió PRODECON, en la mayoría de las veces satisfactoriamente. Yo les decía que si ustedes tienen alguno de estos casos, desde una pequeña multa hasta un procedimiento de auditoría abierto o un crédito fiscal ya en materia de impugnación, si alguno de los criterios que están ahí les sirven, bueno, pues ya fue un buen día para ustedes. Mi labor es enseñarles cómo usarlos. El chiste, y perdón la expresión, es el saber cómo pedir. Yo aprendí como abogado que a veces no gana quien tenga la razón, claro que importa mucho, gana quien se defienda mejor. Y en este sentido, yo les podría decir que al día de hoy, por lo menos en materia jurisdiccional, cuando me refiero a materia jurisdiccional, me refiero a tribunales, a litigio en el tribunal fiscal, que también hay algo muy interesante, ojalá el sábado nos diera oportunidad de platicar, una propuesta de que hay un juicio de fondo nada más, es decir, se está proponiendo que el contribuyente renuncie a pelear la forma, que es lo que generalmente se pelean los abogados, y nada más se meta al fondo del asunto. Es muy interesante y eso es una reforma pues de hace un mes, entonces es muy bueno estos cursos para que ustedes estén al día de lo que está en el Congreso de la Unión. Pero les decía, esa defensa jurisdiccional, al día de hoy, según datos oficiales, el 70% lo tiene a favor el Servicio de Administración Tributaria, el 30% lo tiene el contribuyente, y ese 30% está como no necesariamente obtener una sentencia de nulidad, lo vamos a platicar, significa que el caso está resuelto. En materia fiscal hay cosa resuelta, cada juicio que se resuelve, cada recurso que se presenta, pero no hay cosa juzgada. La única forma que podremos hablar en materia fiscal de cosa juzgada es cuando un asunto se gana por prescripción o caducidad que impida a la autoridad revisar, determinar o cobrar en su caso. Pero si no, y vamos a ver las reformas, los criterios de los tribunales, esto es una plática académica y lo podré expresar, cada vez más sesgados a favor de la autoridad, en mi opinión, y también las reformas donde dotan de más facultades a la autoridad fiscal, y un tema muy concreto es cómo, si yo ya fui revisado
puedo volver a ser revisado, siempre y cuando se argumenten, hechos nuevos. Entonces, toda esta plática es académica, insisto, por favor váyanme interrumpiendo, quiero que sea muy dinámica, pero tenemos que partir de bases presupuestales. No puedo yo venirles a hablar directamente qué es una queja, no puedo yo venir a hablarles directamente qué es un recurso, cómo se tramita, qué requisitos, qué beneficios tiene, si no partimos de la base. Y yo les preguntaría, y me gustaría una participación muy activa de ustedes, ¿por qué defendernos del fisco? ¿Por qué pelearnos y a través de un medio de defensa? ¿Por qué no, a la vieja usanza, presentar un escrito, una carta, como decían mis papás, que son contadores, y esperar una aclaración exitosa? ¿Por qué necesariamente acudir con un abogado? Que esperemos que después de esta plática no en todos los asuntos tengan que acudir con un abogado, porque muchas veces en estos litigios el que gana es el abogado. ¿Por qué acudir con un abogado? ¿Por qué acudir a un medio de defensa? Ese es el primer punto. Les decía yo de la defensa jurisdiccional que pues los criterios del SAT, por lo menos en sentencias de nulidad, es casi 70%. Es decir, si antes el contribuyente estaba en 70% que ganaba los asuntos, ahora el SAT, la verdad, déjenme decirles, yo lo vi en mi experiencia en Prodecon y como litigante, tiene muy buenos abogados, muy buenos abogados. No pasa lo mismo con el IMSS y el Infonavit, que también lo vamos a platicar. La emisión de actos administrativos por parte del SAT cada vez son mejores, en cuanto a la forma y en cuanto al fondo. La emisión de actos administrativos a raíz de por parte del IMSS y del Infonavit como organismos fiscales autónomos, ustedes lo verán, en mi opinión siguen siendo un poco desastrosos. Aquí el punto es que siempre nos presionan con el embargo, con la garantía. Y si ustedes sabrán muy bien como contadores que si hay un buen cobrador en este país, ¿y quién es? El Seguro Social. Ahí sí, no se nos va. El Seguro Social parece esposa con derecho a pensión, va sobre nosotros a cada rato. Entonces también vamos a hablar un poco de cómo defendernos contra esos actos. Cuando me están sacando mi mobiliario, se están llevando mis camiones, hay derechos que claro que el ejecutor, y no es por hacerlo menos, pues no va a conocer, pero ustedes los van a conocer a partir de esta plática y los van a hacer valer. Es conocer y hacer valer, en ese sentido. Y también vamos a platicar de un caso que se está volviendo muy difícil, sobre los ingresos coordinados. ¿Alguien ha escuchado el término sobre ingresos coordinados? Le pregunto, contadora, ¿por qué la autoridad del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, puede determinar un impuesto sobre la renta, un impuesto al valor agregado, si son impuestos federales y son autoridades locales? Pues por necesidad. Sí, Eso pareció más bien respuesta de Paquita, pero pues yo les diría que hay un esquema de coordinación fiscal donde vamos a ver que hay autoridades de las entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México, que por convenios de colaboración administrativa determinan impuestos federales. Y créanme que esas son de las más difíciles, porque no tienen la preparación que tiene el Servicio de Administración Tributaria, pero sí tienen la necesidad, que decía la contadora, de recaudar. Entonces también actos que yo llegué a ver en mi experiencia como Prodecon, de los más violatorios de los derechos de los contribuyentes, es por parte de la Secretaría de Finanzas de los gobiernos de los estados, hablando de impuestos federales. Cuando hablemos de un predial, hablemos de un impuesto sobre nóminas, no va a ser el tema de hoy, porque hoy nos vamos a abocar a autoridades federales e impuestos federales, hoy y el sábado. Y si alguien tiene aquí una experiencia con el Estado de México, yo le invito a que la comparta, porque los peores casos que yo he escuchado, ¿sí, contador? No, mi comentario era precisamente al respecto de las autoridades del Estado de México, donde verdaderamente es una atrocidad lo que están haciendo las autoridades. En la mayor parte de las veces no tienen ningún soporte legal, jurídico, y sin embargo han estado generando unos créditos fiscales, pero estratosféricos. Exorbitantes, sí. No, de veras, se salen fuera de cualquier ámbito posible, ¿no? Y se recurre al recurso de revocación. Ante la Procuraduría del Estado, Procuraduría Fiscal. Invariablemente lo pierde uno y se va al tribunal y ahí los gana. O sea, el mismo escrito prácticamente lo gana en el tribunal, pero en las autoridades ahí los pierde. Muchas gracias, contador. Es un tema muy interesante y esto ya nos va a dar pauta a empezar a la exposición como tal, pero antes de empezar es un tema del Estado de México recurrente.
créditos fiscales que no son procedentes los determina la defensa. De la defensa que yo les vengo a hablar hoy, que debe de ser una defensa exitosa a través del recurso de revocación, por lo menos a nivel de esa entidad federativa está velado el derecho. ¿Cuándo debería de ser? ¿A qué le apuestan? No es posible que yo presente un recurso de revocación en el Estado de México y se tarden 3 años en resolverme. Me dirán, ¿por qué no presentas una negativa ficta? Porque vamos a ver que hay una disposición de código que mientras yo no presente demanda de nulidad o no me resuelvan un recurso, pues estoy exentado de otorgar garantía. Pero ¿qué pasa si mi crédito valía 1 millón? Ese ejemplo del millón lo vamos a usar mucho. Y después de 3 años me dice la Procuraduría Fiscal del Estado de México, no es procedente tu recurso. Pues de entrada ya le debo poquito más de 1 millón, ¿no? Entonces, cuando tenga que ir a garantizar el juicio contencioso, que es la siguiente instancia, se vuelve, esto es una bola de nieve, esto es una bola de nieve. Por eso vengo a hablar de la defensa legal, pero también vengo a hablar de la defensa no jurisdiccional, es decir, de asuntos donde estén perdidos o estén consentidos, todavía hay una salvación. Son muchos casos los que al día de hoy están así. ¿Alguien entiende? Vamos a empezar mejor con la exposición y voy preguntando. ¿Por qué? Y decía el contador del Estado de México, hay un crédito fiscal que es exorbitante. ¿Cómo le hago para defenderme? ¿Contra qué me estoy defendiendo y contra quién? ¿Por qué tengo que presentar un medio de defensa cuando la autoridad es la que se está equivocando? En sí, un crédito fiscal, ¿sí, contador? O sea, por los agravios que comete la autoridad al emitir el crédito fiscal. Yo diría, es correcta la apreciación, pero para ser ya un poco más técnicos, el agravio es el que se va a expresar en contra del crédito. Sería contra las irregularidades o ilegalidades. Acuérdense que hay un principio general de derecho que dice que las autoridades, entre ellas las fiscales y las administrativas, solo pueden hacer lo que la ley les permite, y los particulares, de manera contraria, lo que la ley no nos prohíbe. En ese sentido, cuando la autoridad realiza un procedimiento de fiscalización, de inspección, pues debe de sujetarse a todos los procedimientos, y cuando va a determinar eso respecto a la forma, que vamos a ver que se está proponiendo de manera opcional, que se renuncie a esa defensa. Creo yo que es muy, muy valiente, pero bueno. Pero también, y créanme que es un tema muy interesante que ustedes lo pueden ver, y hay muchos libros, e insisto, quien me escriba, le mando la bibliografía, la interpretación de las leyes fiscales, el hecho imponible y el hecho generador. Lo que puede ser A, puede ser B. Lo que es A para el contribuyente seguramente será B para la autoridad fiscal, y ese B es el que pone en un crédito fiscal. Vamos a hablar que hay una interpretación pro homine, que es a favor del contribuyente. Yo quiero que piensen ustedes, no todo lo que les vengo a platicar es teórico, hay tesis y hay casos de éxito, tanto en defensa legal como en no jurisdiccional de este punto. Pero regresando al tema, el crédito puede ser, me llega una revisión de gabinete, una visita domiciliaria y ya próximamente las electrónicas, ¿no? Otro tema, otro curso interesante, porque como es una facultad de comprobación que van 3 años y van 3 veces que se ha reformado. Entonces ya vienen y platicaremos un poco de ello cuando veamos acuerdos conclusivos. Pero me inicia la autoridad una revisión, le entrego yo la documentación y al final determina, dándome una garantía de audiencia, que vamos a ver cuándo es realmente la garantía de audiencia en materia fiscal, no siempre es necesariamente cuando estamos dentro del procedimiento, y me determina un crédito fiscal exorbitante. ¿Por qué la autoridad tiene la razón y yo no? De entrada, les pregunto. Uno pensaría, y como contador de la empresa le diría, esto es totalmente improcedente. Sí, a juicio del contador, del abogado. ¿Pero por qué? A la luz de los auditores y del administrador desconcentrado, del director de fiscalización de la entidad federativa que firmó, ¿por qué no es improcedente? ¿Por qué vale en ese momento más la palabra de ellos que de nosotros? Porque está basada esa resolución en un acto administrativo. Por eso yo les decía que les voy a enseñar los procedimientos, pero antes tengo que darles las bases sobre contra qué nos vamos a pelear, contra quién, pues ya sabemos. Y pelear en un buen sentido de la palabra, porque hay un derecho fundamental de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución, en donde el Estado debe de establecer los medios para que uno pueda inconformarse. En este caso, en materia fiscal, pues vamos a ver todas las vías. Pero ¿por qué me peleo contra un acto administrativo? Ustedes han visto, y yo no sé si sea por apantallar, yo no sé si sea para que el abogado cobre más, pero hay resoluciones así. Muchas veces hay transcripciones, muchas veces hay referencias a compulsas, artículos. Un crédito fiscal en cantidad, el ejemplo, de 1 millón, ¿qué es para efectos de esta plática?
es un acto administrativo. ¿Por qué? Porque las autoridades fiscales, el Servicio de Administración Tributaria, las entidades coordinadas, el IMSS, el Infonavit, emiten actos administrativos. ¿Y ese acto administrativo qué es? Me voy a permitir darle lectura. El acto administrativo lo constituye toda declaración de voluntad unilateral y concreta dictada por un órgano de la administración pública en ejercicio de su competencia administrativa, cuyos efectos jurídicos son directos e inmediatos. ¿Cuáles son los elementos comunes? Y esto es en general a cualquier autoridad administrativa. Si la delegación o el municipio los verifican y los clausuran, van a emitir un acto administrativo. ¿Por qué la necesidad de que sea un acto administrativo? Las características: es un acto unilateral y concreto, dictado por un órgano de la administración pública en ejercicio de una función administrativa, cuyos efectos jurídicos son directos e inmediatos. ¿Les queda clara la definición de acto administrativo? Porque es contra lo que nos vamos a pelear. Es decir, esa liquidación que al final me dijo, me debes 1 millón y tienes 30 días para pagar o para impugnar y garantizar, constituye un acto administrativo. Y entonces, ¿por qué hemos de pelearnos contra un acto administrativo? Más allá de que lo emita una autoridad administrativa, si lo emitiera una autoridad jurisdiccional, será un acto jurisdiccional. Vamos a ver las características de cada uno. Atributos o características del acto administrativo es la presunción de validez, la firmeza administrativa y la ejecutoriedad. Vamos a ver cada concepto, pero esto es lo que da pauta a que lo que diga la autoridad fiscal, por lo menos cuando concluya una revisión, es que es legal. Ellos me pueden decir, en el peor de los absurdos, me debes 10 millones sin mayor consideración. Pero ¿por qué esos 10 millones que dice la autoridad van a estar respaldados legalmente o investidos legalmente? Pues porque es un acto administrativo. Ahorita vamos a ver los dispositivos legales en donde cada uno lo establece. La presunción de validez, voy a leer estos 3 conceptos y lo voy a aterrizar ya al artículo 68 del Código, que es el que establece este punto. La presunción de validez, ¿qué es? Es todo acto administrativo que sea perfecto y eficaz. Se presume legítimo, es decir, válido frente al orden jurídico vigente. Esta presunción de validez obedece a una cuestión práctica, pues si no se tendría que acudir a otro poder o otro acto para que el actuar público fuera válido. Voy a leer los 3 conceptos para explicarlos de manera conjunta. Firmeza administrativa tiene relación con la declaración final de voluntad de un órgano administrativo respecto a todos aquellos actos de procedimientos definitivos. El acto administrativo es firme cuando, y pongan aquí ojo por favor, habiendo algún medio de defensa para su impugnación en sede administrativa, este no haya sido ejercitado o haciéndolo, su resultado sea desfavorable para el particular. Por favor, apréndanse esta definición de firmeza que la vamos a estar hablando mucho, y la ejecutoriedad, que esa es la otra bondad, belleza o como quieran llamarlo del acto administrativo. Deriva de su carácter público, por lo que es la administración pública la que debe proveer a la realización de sus propias decisiones, siempre y cuando el orden jurídico le haya conferido expresamente esta atribución. La presunción de legitimidad del acto administrativo es la base de sustento de su ejecutoriedad. Voy a repetir ese párrafo. La presunción de legitimidad del acto administrativo es la base de sustento de su ejecutoriedad. Bien, hasta aquí es la definición de un acto administrativo. Legalmente, jurisprudencialmente son elementos sacados, pero ya vamos a aterrizarlo para que sea un curso práctico a la legislación fiscal. Artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, y esta es la base de lo que les he venido diciendo de por qué tenemos que inconformarnos o pelearnos en el buen sentido de la palabra. Artículo 68. Los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se presumirán legales. Sin embargo, dichas autoridades deberán probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho. ¿Les queda claro este artículo? Vuelvo a hacer la pregunta que les hacía unos minutos. Se emite un crédito fiscal después de una facultad de comprobación por 1 millón de pesos. Empresa tal, tienes 30 días para pagar o para impugnar. ¿Por qué se presume que es legal ese adeudo? Porque está el artículo 68. Es decir, y esto es lo importante, más que el ejemplo, lo que les quiero decir, todo lo que diga la autoridad fiscal se presume válido y legal. Muy fuerte, ¿no? Por eso, la defensa del contribuyente, del asesor, del contador, del abogado, es venir a desvirtuar, a destruir esa presunción. ¿Por qué? ¿Qué pasa si me llega, ya no hablemos con un crédito fiscal exorbitante, una multa de IOT? No presenté la declaración, me llega el requerimiento, me llega la multa,
y la multa la guardo en el cajón, porque se me olvidó, para no decirle al cliente que hubo un error ahí en la presentación. ¿Qué pasa en algún momento, contadora? ¿Perdón? Se consiente, porque ese término es muy interesante. ¿Qué forma hay de consentir los actos administrativos? Ahí viene el micrófono. Considera consentido porque pues no haces nada, ¿no? Prácticamente teniendo los elementos de buscar la defensa, pues la autoridad siempre con base en el 68 presume de que son ciertos. Muy bien, y yo en este mismo diálogo, contador, para que no me suelte el micrófono, por favor, le preguntaría, ¿por qué teniendo elementos, por qué si yo presenté la declaración y aún así me llegó el requerimiento y la multa, por qué teniendo elementos no traté de desvirtuar? Y ahorita vamos a ver qué medios. Pues muchas veces por miedo, ¿no? Dices, no, ¿A pues quién? sabes qué, a la autoridad, no, pero yo creo que la autoridad con elementos hay que fundar y motivar también para, inclusive tenemos la misma Constitución, nos lo marca, ¿no? Lo voy a interrumpir, fundar y motivar la autoridad. Nosotros debemos expresar agravios, como decía el contador. Pero ese es lo que ahorita quiero, por lo menos en esta parte de la plática, que quede claro, porque entendiendo esto nos vamos a ir mucho más fácil. ¿Por qué teniendo una multa debemos impugnarla? Salvo que haya alguna cuestión que sí proceda, bueno, a lo mejor ve el pago y una reducción, pero incluso hay cuestiones de fondo y de forma. Yo les decía, posiblemente el requerimiento no estuvo bien fundado o no fue notificado legalmente. Entonces, en el ejemplo que pone el contador, teniendo una multa, ¿qué es lo que haría usted? Una multa que ya le dicen, me debes 9,700 pesos, tienes determinado tiempo para pagar o para impugnar, porque es un derecho, y lo vamos a ver, que al contribuyente se le diga en el acto cuál es el medio de inconformidad que puede presentar. Pues como lo acaba de decir, ¿no? Si realmente procede, pues busco una deducción o ver de qué manera puedo minimizar esa multa. Si no procede, sí lo voy me voy a inconformar y voy a pelear contra ese Perfecto. acto de la autoridad. Y yo le preguntaría, esa inconformidad que se maneja mucho al nivel de contador, de voy a meter un escrito, esa inconformidad, ¿cómo sería a su juicio? Ahorita sin que hayamos visto todavía todos los elementos que tiene a su alcance. Pues la misma, como lo comentaba, ¿no? La misma Constitución te da elementos para poder elaborar algún escrito de tal suerte que lo manifiestes para que no proceda esa cuestión. Yo le diría, y perdón que lo vaya corrigiendo, pero es para ir entrando en el tema, ¿la Constitución establece los requisitos para inconformarse dentro de una multa? Yo le diría que no. Entonces, pero sí te da elementos, ¿no? Me da de derechos fundamentales. Sí. Pero el código exactamente sé que me va a decir, exactamente, tenemos que ver lo que es la jerarquía. La Constitución me da derechos fundamentales para todos, pero va a haber derechos legales, entre ellos el Código Fiscal de la Federación. La Constitución en el artículo 17 me va a dar que hay una garantía de acceso a la justicia, pero si yo busco el 17 no me va a decir cómo inconformarme en contra de resoluciones fiscales. Hay que ir a la ley especial, y es parte de lo que yo vengo a platicar con ustedes. ¿Cuál será el ordenamiento especial? El Código Fiscal, y será la presentación de un simple escrito, será una reconsideración, que también vamos a ver, será un recurso de revocación, será, ¿qué elementos? Y todo lo pregunto a sabiendas de que ahorita lo vamos a ver. Sí, contador. El micrófono. Con todos los elementos que te pide, ¿los plazos se detienen? ¿Para efectos de qué? Sí, por ejemplo, la autoridad te dice, te llegó la multa y entonces te dice, tienes 30 días para inconformarte. O sea, si yo presento un escrito libre porque no sé, nada más veo el código y digo qué elementos debe de llevar el escrito y lo presento, ¿con eso ya lo detengo? Muy buen ejemplo, porque yo le diría no, porque si lo presento a manera de escrito libre, es que no puso usted demasiada atención en el curso de defensa fiscal. Lo mismo que va a hacer en un escrito libre, lo traslada a un formato que se llama recurso de revocación. Ah, ok. Y ese es el punto de saber. Yo les decía, hay derechos, la multa puede ser totalmente improcedente, pero lo que yo voy a hacer un escrito a la vieja usanza, mejor lo hago a través de un recurso de revocación, y es prácticamente lo mismo, presentar hechos, presentar pruebas y presentar agravios, que es el motivo de inconformidad. ¿Cuál es la diferencia? En que si yo lo presento dentro de los 30 días como recurso de revocación, se suspende la ejecución. Ante la desconcentrada, ahora por buzón tributario, es parte de lo que vamos a ver. Si yo lo presento como escrito libre,
Un minuto, contador, y con todo gusto. Si yo lo presento como escrito libre, ¿qué va a pasar? Los plazos para su impugnación van a seguir corriendo, porque el escrito libre no es considerado un medio de defensa en materia fiscal. Es una manifestación que yo estoy haciendo ahí hasta como un pataleo. ¿De qué va a pasar? Que me van a resolver el escrito libre y me dicen no es posible acceder a tu petición o no era la vía. Puede llegar el día 35, cuando llegue la respuesta, ¿y qué va a pasar? Como decía el contador ahí atrás, va a estar consentido, porque no se impugnó en tiempo y forma. Hay dos formas, y lo vamos a ver, de consentir los actos administrativos, de los que les di la definición, y de los que se emiten conforme al 68 del Código Fiscal de la Federación. La primera es no impugnarlos dentro de los plazos legales, y no es que ustedes ni nosotros tengamos que saber qué procede contra cada acto. Bueno, los que nos dedicamos a esto sí, pero siempre hay que leer toda la resolución. Nada de que leo al principio, al medio, al final. Al final yo les doy el tip, siempre viene como el medio de defensa, pero siempre hay que leer todo. O la otra forma de consentir los actos fiscales administrativos es habiendo presentado medio de defensa que perdí. Yo pude inconformarme, como en el ejemplo de usted, contador, un recurso de revocación, me lo resuelven desfavorablemente, me voy a juicio de nulidad, me lo vuelven a resolver desfavorablemente, y ¿qué pasa? Hay asuntos, y las multas DIOT son de los mejores actos administrativos emitidos. Un juicio de amparo y lo pierdo, me niegan el amparo. Entonces, es decir, me tardé 2 años en tratar de litigar una multa de 9,000 pesos que no pude ganar. Y eso también le cuesta al Estado horrores, porque el Estado gasta en la administración de justicia, en los abogados que defienden a la hacienda pública, en los juicios que se tramitan ante el Tribunal Fiscal, que ya no se llama fiscal, pero para efectos prácticos voy a decir fiscal, y en los juicios de amparo. Entonces, ese es el motivo de esta plática. Saber que tengo un acto administrativo, primero leerlo para saber qué plazo tengo para su impugnación, y decir el caso, más allá de presentar un escrito libre, es presentar un recurso de revocación, saber ante quién, cumplir un mínimo de requisitos y hablar de los beneficios del recurso de revocación. Y de manera paralela hay otra defensa, que es la no jurisdiccional, que yo también les vengo a platicar, que es la PRODECON.